Mm, mm, mm. Muy buenas noches, estimados colegas. Les extiendo a todos un cordial saludo. Vamos a hacer las pruebas de sonido, por favor. Espero que me estén escuchando adecuadamente. Si me están escuchando, respondan al chat si me oyen claro y preciso, ¿sí? La doctora Gisol, buenas noches, doctora Gisol. Estamos reunidos en la plataforma, ocho personas conectadas. Si se escucha, buenas noches, gracias. Doctora Anita, buenas noches. Veamos a los participantes. Saludo a la doctora Anita, al doctor Carlos Vince, doctora Dueña, doctora Heidi, doctora Gisol, doctora Leslie, doctora Verónica. Bueno, primero que nada, estimados colegas, de verdad que se me hizo el día de ayer imposible conectarme. Salí del trabajo muy tarde, algunas emergencias que se prolongaron y hacían imposible que me conectaran, ¿sí? Sin embargo, bueno, cumpliendo el compromiso, tratando de dar respuesta a todo el cronograma que venimos desarrollando, el día de hoy empezamos lo que es el modular de Doppler. Tenemos un módulo para desarrollar. En este modular vamos a dar introducción al Doppler, que es la clase del día de hoy. Vamos a ver ecografía Doppler carotidia, ecografía Doppler renal, muy importante para los estudios de nefropatías crónicas. Y también tenemos dentro del temario insuficiencia venosa por Doppler o lo que llamamos Doppler venoso y Doppler arterial. Entonces son como unas 4 a 5 clases que incluye este modular. Terminado el modular, iniciamos lo que son las prácticas con los pacientes para hacer los estudios vasculares. Eh, Recordándole a todos los colegas que para este fin de semana, creo que cae 16, 17, es nuestra práctica de ecografía de partes, de pequeñas partes, donde vamos a estar realizando ecografía mamaria, ecografía de tiroides y ecografía testicular. Importante todos los médicos que asistan y formen parte de este taller práctico que es el complemento de la teoría. Aquí volvemos a reafirmar el conocimiento teórico, pulimos los detalles técnicos, los abordajes de las imágenes, tal cual como lo hicimos en las prácticas para ecografía abdominal. Vamos a esperar unos 5 minutitos e iniciamos la clase, ¿sí?
Mm. Buenas noches, estimados colegas. Un placer para mí estar presente en esta clase que se ha preparado para ustedes, el cual lleva por título Introducción a la ecografía Doppler. La clase del día de hoy va a ser más que todo un recuento. Vamos a hablar sobre las generalidades de la ecografía Doppler, qué se entiende por un ecodoppler color, qué se entiende por una fluxometría Doppler, qué es lo que vamos a buscar en ambas modalidades, ¿sí? Esta clase está dirigida solamente para entender los fundamentos básicos del Doppler, que es lo que vamos a considerar en cada una de las ecografías Doppler que vamos a hacer de ahora en adelante. Para aquellos doctores que se encuentran ya recién conectándose, pues les damos igualmente un cordial saludo y una cordial bienvenida. Entonces, estimados colegas, para iniciar esta clase, lo primero que nosotros debemos de entender es que la ecografía es muy amplia, tiene múltiples modalidades, ¿sí? De hecho, la ecografía Doppler es una modalidad del ultrasonido. Entonces, de ahora en adelante, cuando escuchemos el término ecografía Doppler, lo primero que tiene que asociar nuestra mente es que es una de las modalidades del ultrasonido. Vamos a hacer un recordatorio de cuáles eran esas modalidades del ultrasonido para que podamos entender finalmente lo que es el efecto Doppler y la fluxometría Doppler, el cual va a tener un gran impacto y gran interés. Nosotros como ginecólogos obstetra trabajamos el día a día con los valores fluxométricos de las arterias uterinas, de las arterias umbilical, de la arteria cerebral media, del ductus, del istmo aórtico. E importante también aquellos doctores que son cardiólogos cuando hacen ecocardiograma tienen que entender muy bien lo que son las velocidades de flujo de eyección a nivel de las válvulas atrioventriculares. Nosotros como ecografistas que nos estamos preparando, vamos a afincar estos conocimientos es a la anatomía general de nuestro cuerpo cuando vayamos a evaluar un órgano. ¿Qué órgano de verdad tiene un índice de impedancia, un índice de resistencia que yo pueda medir una fluxometría? ¿Qué órgano voy a evaluar yo solamente con modalidad de Doppler color y al cual le voy a utilizar yo un power pulsado, ¿sí? Es por ello, bueno, que es importante tener todos estos conocimientos bien claros, tener todos estos principios bien definidos para nosotros poder desarrollar este tema. Entonces, como les había comentado, estimados colegas, en una oportunidad les comenté que el origen del ultrasonido pues ha sido de gran impacto dentro del uso de la medicina. Nosotros venimos trabajando el ultrasonido con diferentes modalidades. Aquí podemos observar en la pantalla o en la diapositiva cómo va avanzando el ultrasonido. Existe las primeras ondas o las primeras imágenes que se pudieron visualizar en un monitor era con un modo A, modo de amplitud. Más o menos lo que teníamos en este modo de amplitud eran imágenes que parecían unas ondas espiculadas que no me daba mayor interpretación de lo que se estaba evaluando o por donde estaba pasando el ultrasonido, ¿sí? Posteriormente aparece lo que es el modo B, que es el modo que estamos trabajando desde el principio. Todo lo que nosotros hicimos en ecografía y lo que vamos a hacer de ahora en adelante en ecografía, siempre lo trabajamos al modo B. Por eso es que ustedes tienen en la tecla, en el teclado, en la botonología. Por eso es que ustedes tienen en la botonología la tecla que dice modo B o bright o bidimensional, ¿sí? Es el modo convencional, donde a través de la gama de grises y de dos dimensiones nosotros sí podemos representar una imagen, poderla estudiar, medir y analizar. Otra de las modalidades del ultrasonido muy importante es la del modo M. El modo M también indica movimiento. Esto en la pantalla me va a mostrar, es un patrón lineal, ondas lineales que van a interpretar o se van a interpretar como grosor de un tejido o cuando la onda pasa a través de un tejido que se encuentra en movimiento. Es muy útil cuando hacemos ecografía cardíaca para ver el movimiento también del corazón, de las válvulas, el grosor del miocardio, entre otras cosas
que podemos hacer por ecocardiografía. Aquí tenemos una breve reseña de lo que es el modo A. El modo A es el modo de amplitud. Es un trazo entre amplitud de la señal versus el tiempo. Cada pico va a representar una interfase entre dos tejidos diferentes. Tiene una poca utilidad clínica. Realmente es difícil de interpretación cuando hay movimiento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo donde entraba la sonda. La sonda penetra a través del tejido y bueno, cuando penetraba a través de una interfase reflectora, generaba como un pico de onda, ¿ok? Luego, si no tenía impedancia, continuaba penetrando hasta que llegaba a otro órgano que permitía otra resistencia, otra impedancia a las del ultrasonido y esto me iba registrando. Entonces era poco útil, no me podía definir a qué órgano, a qué tejido estaba penetrando, solamente podía era diferenciar lo que es la profundidad entre un tejido y otro y por el área anatómica pues tener una apreciación de qué órgano pudiésemos estar, pero no lo veíamos realmente, ¿sí? Esto era lo que es el modo A y por eso se dice que tiene poca aplicación o era de difícil interpretación en la medicina. Este es el modo B. Esto es un recordatorio de lo que venimos trabajando. El modo B, modo bidimensional, modo bright, de brillo, de escala de grises. Transforma gráficas lineales en punto más o menos intenso. Realiza un barrido de un sector. Esto lo hacemos con las diferentes sondas que trabajamos en las ecografías, tanto sondas lineales como sondas convexas, como sondas endocavitarias. La colocamos sobre un tejido, él va penetrando y hace un barrido secuencial en una fracción de segundo. Y bueno, ya ustedes saben cómo trabaja el transductor. Las mismas ondas que emite las recibe a través de un procesador, emitiendo una imagen en pequeños destellos de brillo o megapíxel que me representan en la pantalla una imagen en dos dimensiones. Aquí fíjense, estamos viendo para aquellos que están continuando desde un principio nuestro diplomado, fíjense, estamos haciendo un corte en epigastrio. Observamos ahí parte del páncreas, que era lo que estábamos viendo en las prácticas, la confluencia esplenoportal, parte del hígado y los grandes vasos. Luego tenemos otra de las modalidades que es el modo M. El modo M se utiliza para estructuras en movimiento, como se los había mencionado. Esto permite determinar la distancia entre un eje vertical y un tiempo en eje horizontal. También es importante utilizar el modo M cuando hacemos ecografía de tórax en emergencia crítica, paciente crítico, para ver lo que es el movimiento del frote pleura-pulmón y cuando no se observa este movimiento es porque aparentemente la cavidad está llena o de aire o de líquido y me permite diagnosticar lo que es los neumotoras y los derrames pleurales. También se está utilizando con alta eficiencia en los pacientes con COVID, el modo M, ecografía torácica, pero más que todo lo utilizamos también a nivel de ecocardiografía. Podemos determinar cuando la onda pasa el grosor de la pared del corazón, de las válvulas y el movimiento atrioventricular. Y esto puede generar diagnóstico en el campo de la ecocardiografía. Esto lo maneja más que todos los cardiólogos en ecocardiograma, ¿sí? Tiene mayor fundamento allí. Entonces, el modo M se emplea en estructuras en movimientos como el corazón, se origina transmitiendo un solo haz de ultrasonido y se realiza una interpretación gráfica de la señal donde la amplitud es el eje vertical y el tiempo y profundidad son el eje horizontal. Se observarán los ecos como puntos de brillo de distancia e intensidad, siendo la distancia proporcional al tiempo que tardan en ser recibidos. Más o menos esto es lo que representamos. Obsérvense aquí, tenemos aquí el modo M en nuestro teclado. En el teclado del ecógrafo ustedes van a encontrar la letra M y se aparece aquí como un puntero, como una señal, una guía, que esa nosotros la podemos manipular con el trackball o posicionar la línea en la estructura de movimiento
que yo quiero analizar. En este caso está sobre las cavidades cardíacas, aurículas y ventrículos, y a medida que ella va penetrando, pues va haciendo, realizando o dejando un patrón lineal que cambia con respecto al movimiento. Aquí podemos observar bandas lineales que no representaban ningún movimiento. Puede ser que estamos sobre alguna estructura estática, pero si pasamos luego por otra estructura más profunda, que es lo que me permite determinar el modo M, y esta se encuentra en movimiento, ya sea una valva o sea el mismo corazón contrayéndose, me va a hacer movimientos del patrón lineal, ¿sí? Aquí por lo menos estamos observando en la otra imagen el modo M proyectado sobre la luz de un vaso, ¿ok? La luz de un vaso. Aquí tenemos una imagen tubular, cilíndrica, pasa el haz del ultrasonido al modo M, y fíjense cómo me permite diferenciar lo que es la profundidad de los tejidos superficiales, y cuando pasa por el líquido o por la zona vascular, esta zona no lo detecta porque es uniforme o unidireccional. Más que todo, este tipo de patrón tiene una banda de movimiento cuando son contracciones, ¿sí? Por eso es que se utiliza en ecografía cardiovascular. Y bueno, ya habiendo mencionado estas modalidades, modo A, modo M, modo B, finalmente ahora sí vamos a empezar a lo que es la modalidad Doppler o el efecto Doppler. El efecto Doppler fue descubierto en 1842 por Christian Doppler. Este científico lo que nos hizo es hacer un análisis sobre la detección de flujo en movimiento en estructuras que se encuentran en nuestro cuerpo. Hay un cambio de frecuencia que experimenta una onda sonora cuando rebota contra una partícula en movimiento. Ese prácticamente es el fundamento general del efecto Doppler, es detección del movimiento de la onda ultrasónica cuando rebota contra una partícula en movimiento. En este caso, las únicas partículas en movimiento que se encuentran en nuestro cuerpo serían los glóbulos rojos, que se encuentra en un movimiento constante dentro de de los vasos sanguíneos. Yo les había mencionado en un ejemplo anterior cómo funciona más o menos el efecto Doppler. En este caso, la onda ultrasónica tiene muchas cualidades, ¿sí? Los ecógrafos que tienen esta tecnología dentro de su software operativo son ecógrafos más sofisticados porque me permiten no solamente atravesar los tejidos a una velocidad constante, sino que también me permite detectar las partículas en movimientos que se alejan y que se acercan a las del ultrasonido. Quiere decir que si yo voy a incidir el transductor sobre un vaso sanguíneo, entonces si estoy en un ángulo cero, él me va a permitir detectar en ese ángulo qué es lo que se está alejando y lo que se está acercando. Y en este caso, cuando estoy sobre un vaso, pues me determina qué flujo de sangre se aleja y se acerca a la onda ultrasónica. De tal manera que esta tecnología Doppler es una variación aparente de la frecuencia de cualquier onda emitida. Por ejemplo, luz o sonido cuando la fuente de la onda se acerca o se aleja al observador. Algo muy importante o la manera con que nosotros podemos ejemplificar es como la onda del sonido, la onda sonora, que ya sabemos sus propiedades físicas, cuando se acerca a nuestro sentido de la audición, a nuestro pabellón auricular, nosotros vemos que si se acerca hay una mayor intensidad del sonido, pero cuando se aleja esa onda sonora, pues se va perdiendo a través del aire, a través del ambiente, a través del viento, nosotros ya dejamos de percibirlo. De tal manera que más o menos con este tipo de fenómeno está trabajando la onda del ultrasonido, es decir, que a medida que se acerca la onda sonora, ella se comprime, pero a medida que se aleja, ella se expande y se va alejando del haz del ultrasonido.
Esto es más o menos lo que está sucediendo, representado desde el punto de vista de un ejemplo cotidiano, cuando vamos a un espectáculo de una carrera de vehículos de la Fórmula 1 y nos sentamos en las gradas. Imaginemos que estamos en la tribuna de esas gradas y nosotros podemos observar o percibir el sonido de aquellos carros que están acercándose a esa tribuna, y de alguna manera también podemos diferenciar el sonido de aquellos carros que se van alejando, ¿sí? Con una peculiaridad. Lo que está sucediendo en el haz del ultrasonido es que estos vehículos están emitiendo una onda sonora, de tal manera que esta onda sonora, como pueden observar, fíjense, a medida que se aleja, a medida que se acerca, se comprime la onda, y a medida que se aleja, se va expandiendo la onda. Entonces, esto es lo que me va a permitir, observemos acá, basado en este fenómeno, esto es lo que me va a permitir a mí en el transductor detectar el glóbulo rojo o el haz de flujo que se acerca al haz del transductor o el que se aleja. Aquí tenemos una sonda, puede ser la sonda lineal, que es la que más utilizamos. Estamos incidiendo perpendicularmente sobre un vaso sanguíneo y aquí está emitiendo una onda constante, ¿sí? Pero recordemos que estos glóbulos rojos que están aquí en movimiento, estos generan también una fuerza o sinergia que me permite ser captado por el ultrasonido y permite también captar cuando se está alejando en este ángulo directamente. Esto lo podemos interpretar en una pantalla de manera color, colocando en color azul, o el software me aplica el color azul y es una convención internacional, color azul para aquel flujo que se aleja y el color rojo para aquel flujo que se acerca, ¿sí? Entonces, si está acercándose, se pinta en rojo; si es azul, es porque se está alejando. Sin embargo, esto puede variar en la maniobra del equipo. Nosotros tenemos dentro de la botonología o en el panel touch de la pantalla opciones que me permiten hacer una inversión del color, pero yo como médico operador, es decir, como el médico que opera, yo tengo que saber muy bien el lenguaje internacional, el lenguaje convencional de todo ecografista, y tener que calibrar ese vamos a decirlo así, esa frecuencia de color que se va a transmitir en la pantalla. Yo puedo representar siempre en rojo lo que se está acercando a las del ultrasonido y azul el que se está alejando, pero esto puede estar invertido y yo lo que tengo que colocar es invertir color. Esta parte la vamos a ver mucho en lo que es la práctica con los pacientes y en el equipo. Entonces, fíjense la dirección, si se acerca o se aleja, eso me va a permitir determinar un espectro de color, y según la velocidad, esto se determina según el número de ondas recibidas. Por lo tanto, la frecuencia Doppler va a ser igual a la frecuencia transmitida menos la frecuencia recibida. Es la fórmula o el algoritmo con que trabajan estos ecógrafos para poder determinar estos, estos eventos o estos tamices de color. Aquí estamos observando, estimados colegas, un vaso sanguíneo, ¿ok? Aquí podemos observar lo que le había comentado. Estamos incidiendo perpendicularmente sobre un vaso. Imaginemos por algún momento que estamos colocando el transductor sobre este vaso. Puede ser una arteria carotidia, puede ser una arteria femoral, ¿sí? Y aquí donde se separa, esto es importante reconocerlo porque esto es lo que se denomina ángulo cero. El ángulo cero es un ángulo perpendicular, ¿ok? Donde no hay rojo y donde no hay azul, ¿ok? Entonces es como neutro. Entonces en esta pequeña zona es un ángulo cero, y a partir de ese ángulo cero es donde está incidiendo directamente el ultrasonido para poder captar aquel flujo que se está acercando y aquel flujo que se está alejando. Ahora la pregunta de los 1.000 millones es que anatómicamente a nosotros como médicos nos han inculcado o nos han enseñado que las arterias se pintan en rojo
y las venas se pintan en azul por tener sangre oxigenada y la otra desoxigenada. Cuando estamos haciendo ecografía Doppler, eso no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces vamos a quitarnos el cheat en ecografía Doppler, que lo rojo es una arteria y que lo azul es una vena, porque yo solamente con invertir la tecla de color en nuestro panel de trabajo, yo puedo colocar azul una arteria y te puedo colocar rojo una vena. Van a existir características físicas, características visuales al modo B, al modo color y al Doppler pulsado que me van a decir si es una arteria o si es una vena. Pero aquí en esta clase lo que yo quiero es comentarles es que lo rojo no va a ser necesariamente una arteria y que lo azul necesariamente no va a ser una vena. Solamente que en la tecnología Doppler el rojo representa flujo que se acerca al haz del ultrasonido y azul flujo que se aleja al haz del ultrasonido, de tal manera que si yo incido en un ángulo cero en un mismo vaso, el mismo vaso se va a pintar en dos colores, ¿ok? Rojo para el segmento del vaso que se está acercando y azul para el que se está alejando. Yo pudiese determinar que el flujo puede venir de acá hacia acá o de acá hacia acá, ¿sí? Si yo tengo el haz del ultrasonido, entonces yo pienso que el flujo está viniendo en esta dirección porque se está acercando al ángulo cero y se está yendo hacia este lado. Por lo tanto, probablemente aquí estemos ante una arteria, ¿ok? ¿Por qué? Porque las arterias pues mandan sangre desde el flujo de sangre va desde la bomba cardíaca, desde el centro hacia la periferia, es decir, desde lo cefálico a lo caudal. Y en ecografía, en nuestro panel de control, ya sabemos que lo cefálico se ve hacia la izquierda de la pantalla y lo caudal se ve hacia la derecha de la pantalla. Entonces, este tipo de trabajo es lo que debemos de reconocer y de entender. Espero que haya quedado un poquito claro porque ya de ahora en adelante lo que vamos a ver es imágenes en rojo, en azul y no necesariamente va a ser una arteria o una vena. Aquí tenemos una imagen, esto es una imagen Doppler Color, porque estamos ahorita con modalidad Doppler Color. Estamos incidiendo directamente sobre un paquete nervioso, estamos encontrando una arteria, una vena, y aquí nos está diciendo es que está pintando en rojo el flujo que se está acercando a las del ultrasonido y el que se está alejando, ¿sí? Ahora, ¿por qué yo digo que aquí es una arteria o una vena? Bueno, porque tenemos dos vasos, ¿ok? Y en estos dos vasos, pues una arteria siempre va a estar acompañada de una vena, pero pudiese ser que yo esté sonando, ejemplo, sobre pudiese ser sobre la arteria carótida en un segmento, ¿ok? En el grumo carotidio y puedo ver la bifurcación de la arteria carótida viendo sus ramas carótida interna y carótida externa y son dos arterias, ¿sí? Sin embargo, existen patrones que debo de reconocer a la compresión del ultrasonido, las características ecográficas de una vena y de una arteria, para yo también poder diferenciar muy bien sobre qué vaso estoy sonando. Pero en este caso, el Doppler Color, vuelvo y le repito, solamente me permite apreciar el flujo que se acerca y el flujo que se aleja. En este caso, solamente observo un vaso donde se está acercando el flujo sanguíneo pintado en rojo y en este se está alejando. Entonces son corrientes que van en reversas. Uno va acercándose al traductor, otro se va alejando del traductor y eso es lo que me hace incidir de que uno es una arteria y una vena porque no están viajando en direcciones opuestas, ¿sí? En una misma pantalla. Ahora bien, estimados colegas, existen casos, y esto lo debemos de entender muy bien, que, bueno, no todo en la vida es fácil, existen niveles de complejidad. Si nosotros sabemos que lo rojo es lo que se acerca y lo azul es lo que se aleja, ¿qué pasa cuando en un vaso hay un evento patológico como una estenosis, como una placa de ateroma,
o pudiese ser como un trombo o un cuerpo extraño o algo que me esté obstruyendo la luz. Entonces se forman flujos turbulentos. Entonces esos flujos turbulentos, ¿qué es lo que hacen? Se lo voy a explicar acá en este vaso. Imaginemos que nuestro vaso es un vaso totalmente rectilíneo y uniforme, ¿sí? Aquí tenemos nuestro vaso sanguíneo. Y que el glóbulo rojo, millones y miles de millones de glóbulos rojos viajan por esta luz a una velocidad constante, es decir, tienen un flujo laminar. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, si tienen un flujo laminar y se encuentra un obstáculo como una placa de ateroma, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Los glóbulos rojos y ese mismo volumen de sangre choca y viaja a otras direcciones. Es decir, va para allá, va para acá, va para este lado y el software del equipo entonces hace un efecto. Es un efecto por artefacto o un efecto del ultrasonido Doppler que se llama aliasing. Es decir, él no va a entender cuál se aleja, cuál se acerca, porque se está formando un fenómeno que se llama flujo turbulento. Está viajando en toda dirección y eso es característico de los procesos preestenóticos y postestenóticos. Entonces, cuando veamos un aliasing en un vaso sanguíneo, es decir, donde no es azul y donde no es rojo directamente, sino que tenemos este destello, entonces tenemos que sospechar que es un flujo turbulento, que estamos ante la presencia de un proceso estenótico preoclusivo donde ese flujo laminar del vaso cambió dirección hacia todo sitio y eso es lo que está interpretando el software o el haz del ultrasonido. Es decir, es múltiples las direcciones que están chocando, ¿sí? Eso es en la condición, esto sería en la condición más sabia y en la condición más lógica. Pero también existen algunos niveles de complejidad. Es decir, si yo no estoy trabajando con la escala adecuada, y escúchenme bien, si yo no estoy trabajando con la escala adecuada del vaso que estoy sonando y no estoy trabajando con la ganancia adecuada, yo puedo estar generando de manera técnica un error en la imagen y eso se llama aliasing, ¿ok? Pero aliasing por error y artefacto, no por patología. Entonces, cuando veamos un aliasing, tenemos que pensar en dos eventos. Número uno, flujo turbulento patológico por un evento endovascular. O número dos, mala calibración del equipo porque tengo una mala ganancia y una mala frecuencia o escala ajustada al vaso que estoy evaluando. Entonces, esto queda y lo vamos a tratar de afincar en las próximas clases porque va a ser ya el trabajo del día a día cuando vamos a isonar sobre un vaso sanguíneo. Entonces tenemos aliasing o tenemos un evento de un flujo turbulento y esta es la imagen que vamos a ver, ¿sí? Es una imagen multicolor que va a saturar desde el más rojo al más naranja, al más amarillo o del azul a un verde o a un azul turquesa. En este caso o en esta diapositiva, pues estamos observando la comparación. Es un cuadro comparativo donde podemos estudiar aquí a la derecha de la pantalla tenemos aquí un estudio de arteriografía, ¿ok? Por contraste, aquí observamos una de las extremidades, ¿ok? Y podemos observar cómo a nivel de un vaso sanguíneo hay una interrupción del contraste, ¿sí? Por lo que se sospecha que hay un proceso estenótico o una estenosis. Cuando hablo de estenosis, el evento puede ser ya sea por una placa de ateroma o por sea por un trombo, ¿sí? Eso sucede más a nivel arterial y lo vamos a ver en la clase de arteriopatía. Pero en comparación, el estudio de arteriografía por contraste, en comparación con el estudio Doppler Color, podemos observar, fíjense, como mencionamos aquí, tenemos un flujo turbulento, y cuando yo digo turbulento es por el aliasing de color que hay. Entonces eso me indica flujo turbulento preestenótico. Probablemente, fíjense cómo tenemos el calibre del vaso, aquí tenemos el vaso una estructura cilíndrica, ¿ok? Fíjense cómo se llena de pared a pared el color
pero aquí hay un segmento donde no se llena, aparece una imagen, pudiese ser por sombra o anecogénica, donde se reduce la luz del vaso. Entonces aquí probablemente tengamos un proceso estenótico, puede ser una placa de ateroma, el flujo venía a una velocidad constante, choca en todas direcciones y eso es lo que se me está representando en el ultrasonido. Esto sería al Doppler color y aquí abajo tenemos una fluxometría Doppler, que es lo que vamos a mencionar más adelante. En esta diapositiva, estimados colegas, tenemos otra modalidad del Doppler. Ya no hablamos de Doppler color. Esto lo vamos a aplicar directamente cuando tengamos algún vaso sanguíneo eh, de pequeño calibre o cuando tengamos algún tejido que queremos garantizar si existe flujo o no, ¿sí? Entonces, esto es lo que se denomina power angio o power de amplitud o Doppler de amplitud, se le denomina también. En este caso no vamos a obtener el flujo que se aleja ni el flujo que se acerca. No. Aquí el software lo que hace es texturizar en una sola gama de color. En este caso lo hace del color amarillo o naranja para detectar la mínima cantidad de flujo que se está acercando al ultrasonido. Entonces, esto lo vamos a tomar en cuenta cuando nosotros sospechemos, ejemplo, de alguna torsión testicular, de algún infarto, como les había comentado, áreas de necrosis hepática, áreas de necrosis esplénica, para evaluar la pequeña porción del tejido que yo quiero detectar si hay una mínima cantidad de flujo, sí o no. Si yo tengo un órgano que estoy sonando puede ser un testículo y yo le estoy colocando power angio y no observo nada, 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 es como que probablemente ese testículo está torcido, está trombosado, no hay ni siquiera un pequeño suministro de flujo, porque el power angio es más sensible que el Doppler color, ¿ok? Entonces, cuando sospechemos que hay un compromiso vascular de gran importancia, de gran impacto, nos vamos al Doppler color y si no determinamos actividad de flujo en el Doppler color, lo que vamos a ir es al power angio. Importante en estudios de insuficiencia renal, súper importante en estudios de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque un power angio con un power pulsado bien hecho le puede salvar el riñón a un paciente si nosotros podemos garantizar que hay flujo en ese riñón y con qué velocidad está viajando el flujo a nivel del hilio de la arteria renal. Aquí observamos una ventana de trabajo o de Doppler Power Angio. Estamos ampliando la ventana al tamaño de un riñón y aquí podemos observar el hilio con su diferente segmentación con las arterias intersegmentarias, interlobares y las arterias arcuatas. Esto es un riñón que está bien vascularizado. Pudiésemos decir que no hay una insuficiencia vascular en este riñón. Esta es la diferencia entre una ecografía Doppler color y Power Angio, ¿sí? Es un riñón donde no hay ningún tipo de insuficiencia porque vemos que al Doppler color pues tenemos una buena ventana de color con una buena actividad vascular con diferentes tapices de color, azul para lo que se acerca, rojo para lo que se está alejando, pero me permite determinar que si es un riñón que está trabajando bien, tiene buena circulación. Y a diferencia del Power Angio, pues no me lo pinta en rojo ni azul, sino en una sola textura, ¿ok? Una gama de color que va del amarillo al naranja más intenso. Ahora, desde el punto de vista general, un buen ecografista debe de diferenciar las características ecográficas de un vaso sanguíneo al modo B, ¿ok?
Luego que nosotros lo evaluamos al modo B, lo vamos a evaluar al modo color. Y finalmente evaluamos al Doppler pulsado. No necesariamente tengo que decir, no, para evaluar un vaso tengo que tener el Doppler color activado. No, nosotros tenemos que tener muy bien presente la anatomía del cuerpo, dónde estamos colocando el transductor, qué elementos vasculares estamos isonando y las características muy bien de una arteria y de una vena. Algo muy importante en reconocer, bueno, eso lo vamos a hablar también en el seminario de venas y de arterias, pero normalmente las venas se diferencian de las arterias por dos cosas. Número uno, porque las venas tienen las paredes mucho más finitas, menos ecogénicas, ¿sí? Muchas veces el flujo venoso, el flujo sanguíneo venoso, es más lento que el flujo sanguíneo arterial, ¿ok? Entonces, si nosotros nos imaginamos en una fracción de tiempo, imagínense un bombeo a nivel de una arteria radial, una arteria braquial, el jet de sangre pasa con gran velocidad, ¿sí? Entonces, a diferencia de que si yo coloco el Doppler o perdón, el transductor en una vena, puede ser la vena femoral, pues el flujo de sangre no va a pasar a la misma velocidad. Hay que esperar que la valva abra, ¿ok? Pasa el flujo. Cuando la sangre se devuelve, cierra la válvula y eso hace que el flujo venoso sea un flujo sanguíneo más lento. Doctor, ¿y por qué usted me está hablando tanto sobre la velocidad de flujo? Bueno, porque es que en el modo B yo puedo determinar un flujo sanguíneo lento y muchas veces los pacientes que tienen alto riesgo aterotrombótico, ustedes no van a ver los vasos totalmente anecoicos, así negrito, negrito, sino que lo van a ver como grisecito, como lo ven aquí abajito, ¿ve? Entonces aquí ustedes observan que hay como un precipitado, de baja densidad, pero que se encuentra en movimiento, ¿sí? Impresiona ser como un coágulo, pero realmente no es un coágulo, es que tiene el flujo venoso tan lento y la sangre tan espesa que cuando pasa el haz del ultrasonido me detecta ecos de baja densidad en el interior del vaso y esto sucede más en vasos venosos que en vasos arteriales. Entonces ella tiene una característica. Las venas tienden a ser con un flujo venoso. Un minutito, voy a atender una llamada, un minuto y continúo. Ok, estimados colegas, mil disculpas por la ausencia. Es una llamada que estaba esperando de otra colega y no me respondió antes de la clase. Pero bueno, continuamos acá.
el reconocimiento al modo B de una arteria y de una vena. Entonces, las características es que las venas tienen unas paredes lisas bien finitas y que pueden tener un flujo sanguíneo lento y con una hipercoagulabilidad que puede generar más bien que el vaso no se vea totalmente anecoico, sino de baja densidad. Y eso yo lo tengo que reportar también en la ecografía, ¿sí? Es decir, yo puedo reportar que se está realizando una ecografía Doppler venosa, ejemplo, a nivel de la vena femoral común, donde se observa un contenido parcialmente homogéneo, hipocoico, que puede sugerir un flujo sanguíneo lento a las del ultrasonido. Así lo puedo describir sin ningún tipo de problema y este paciente es de alto riesgo también trombótico. Otra de las características es que cuando yo incido sobre una vena, yo puedo hacer una pequeña compresión, ¿ok? Y al hacer la compresión, imaginemos aquí que estamos con el traductor, yo puedo hacer una compresión y las paredes, la pared anterior de la vena se puede alcanzar con la pared posterior, es decir, las venas tienden a ser colapsables, se pueden comprimir y descomprimir. Y eso será una cualidad importante para la ecografía. Pues sí, estimados colegas, ¿por qué? Porque cuando existen un trombo o una sedimentación por coágulos dentro de una vena, ese principio de compresibilidad en donde se acerca y se aleja la pared de la vena se pierde. Y eso es una cualidad que debemos de reportar en nuestro informe, es decir, pérdida de la compresibilidad de las paredes. Y así se reporta. Y dentro de otras características, bueno, ya sabemos que las paredes de una arteria no son colapsables, las paredes son más ecogénicas, más gruesas que una vena, eso con respecto a la arteria, y el flujo es mucho más rápido. Ahora, vamos con la tecnología, esto es al modo B, ya reconocí anatómicamente el recorrido. Número dos, las características ecográficas y las cualidades al modo B de una vena y de una arteria. Por eso es que yo le comentaba que yo no necesito un Doppler color para saber si es una vena o es una arteria. Y lo otro, algo sí que es muy importante, es que para determinar si un vaso está obstruido o no, al modo B, generalmente si hay movimiento, debería verse más bien anecoico. Pero si hay un vaso que se vea hipoecoico o con densidades de mayor nivel, pues ya podemos suponer que hay un compromiso vascular. Lo que yo hago es confirmar y reafirmar lo que ya yo sospechaba utilizando la tecnología Doppler, ¿sí? Entonces aquí por lo menos podemos observar un segmento de un vaso, no puedo determinar de dónde es ese segmento, pero hay al modo B la presencia de una imagen en su interior preoclusiva, más o menos aquí podemos calcular el porcentaje del vaso, este es el 100% de la luz, está obstruyendo más o menos el 70% o el 80% de oclusión, ¿sí? Es una imagen que está hipoecogénica, pudiese sugerir la presencia de un trombo y vamos a sugerir aquí la presencia o el uso de la tecnología Doppler Color. Aplico mi tecnología Doppler Color y podemos observar cómo el vaso se va pintando a las del ultrasonido, pero observen cómo el vaso va pintando de pared a pared. Es porque no hay compromiso de pared a pared, pero cuando pasa por el segmento donde yo al modo B evalué la lesión, entonces ahí sí me indica que es una lesión ocupante de espacio y que me está haciendo un proceso estenótico en el vaso que estoy evaluando, es decir, me está ocluyendo la luz. En este caso, por su característica, es un trombo porque las placas de ateroma tienden a verse más hiperecogénicas. Aquí estamos utilizando el Doppler Color. A un lado estamos verificando la pequeña cantidad de flujo que está pasando por esa luz. ¿Ok? Eso es Power Angio o Power de amplitud. Y abajo pues tenemos un estudio comparativo, cómo es la fluxometría Doppler de este vaso. Ahorita le voy a explicar más o menos qué es lo que se entiende con estas ondas
que quizás es difícil de familiarizarse con ella, pero a medida que la vayamos viendo e interpretando, usted va a saber lo fácil que es reconocer e interpretar esas ondas. Ahora, estimados colegas, existen algunos, vamos a decir, algunas definiciones que debemos que tener en cuenta cuando hacemos uso de la tecnología Doppler Color y de la fluxometría Doppler o del Doppler pulsado, ¿sí? Debemos entender que existen varias modalidades del Doppler, entonces tenemos Doppler Color y tenemos el Doppler pulsado. Y dentro del Doppler pulsado tenemos varios tipos, que tenemos Doppler pulsado en movimiento y Doppler pulsado estático, ¿sí? Eso tiene otro nombre que ya posteriormente le voy a indicar. El Doppler continuo, el transductor consta de dos cristales, permite la transmisión y recepción permanente e ininterrumpida de la señal acústica, no posee discriminación de rango ni limitación en la profundidad. Esto es una metodología de Doppler continuo. Aquí tenemos el aparato que utiliza esta metodología Doppler. Tenemos el Doppler pulsado. El transductor consta de un solo cristal que funciona como un emisor y receptor de la señal acústica de manera intercalada e intermitente, posee límite de profundidad y permite diferenciar un área de interés. El Doppler Color, que es lo que veníamos mencionando anteriormente, es de carácter cualitativo, permite identificar la dirección de flujo basándose en la diferencia de frecuencias enviadas y recibidas, permite identificar la velocidad y la dirección de flujo. Es como yo le comentaba, cuando es la dirección de flujo, es el flujo que se acerca y el flujo que se aleja. Rojo, aquí tenemos rojo para el que se acerca y azul para que se aleja. Más o menos en la ventana de Doppler Color tenemos que ver en el panel visual. Para determinar el flujo que se acerca, el rojo tiene que estar en la parte superior de la pantalla y el azul tiene que estar representado en la parte inferior de la pantalla para yo decir que estoy calibrando bien mi Doppler color. Si esto aparece invertido, solamente utilizo la tecla de inversión, invertir color. Ok, ahora fíjense, vamos ya a dejar un poco atrás lo que es el Doppler color y nos vamos a entrar a lo que es la fluxometría Doppler. Cuando hablamos de fluxometría, estamos hablando es de un umbral espectral que es analizable y cuantificable en tiempo real a través de la ecografía pulsada. Ahora, ¿cómo trabaja esto, estimados colegas? El Doppler espectral es un espectro, ¿ok? Que se representa y tenemos que imaginarnos y remontarnos un poco también a las clases de bachillerato porque esto se trabaja sobre un plano cartesiano o un eje de coordenadas. Imaginemos por algún momento, voy a aprovechar la pantalla. Ustedes deben de recordar el plano cartesiano que era como una crucecita, ¿ok? Era así, donde el plano, la línea vertical le denominábamos el eje Y y la línea horizontal le llamábamos el eje X, ¿sí? Entonces, este eje Y este eje X es lo que está representado en esta fluxometría. Fíjense, aquí tenemos una altura para el eje X, pero para el eje y un plano o una línea horizontal para el eje X, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que me presenta el Doppler umbral espectral? En el eje vertical vamos a tener representada la altura de la onda en una escala en centímetros, ¿sí? Entonces yo puedo representar qué tan alta es una onda, ¿ok? Entonces esto puede tener ejemplo, una altura de 40 centímetros, un ejemplo hipotético. ¿Por qué? Porque cada vaso tiene una velocidad y una altura diferente. Y la manera con que se desplaza en el tiempo esta frecuencia de onda, se desplaza aquí en el eje horizontal. Esto se mide en centímetros, es decir, me mide o trabaja en función al tiempo y aquí es centímetros por segundo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que representa la fluxometría Doppler, grosso modo.
Ahora, es la interpretación de mi plano de coordenadas en mi campo visual o en el mapeo que estamos haciendo en la pantalla del ecógrafo. Pero realmente, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, estamos isonando sobre un vaso sanguíneo. Aquí tenemos el haz del ultrasonido y tenemos que entender, fíjense, que lo que estamos analizando es la velocidad de flujo en el interior del vaso. Aquí vamos a empezar a analizar las velocidades de flujo. Entonces ya vamos a un aspecto mucho más matemático, mucho más contable, mucho más físico que el anterior. El anterior era más de apreciación cualitativa. Es decir, yo permitía determinar si había flujo presente o ausente, si se acercaba o se alejaba, pero en la fluxometría Doppler yo puedo medir la velocidad y el tiempo en que está pasando ese pequeño jet de flujo en un determinado tiempo, fracción de milisegundos. Eso es lo que yo determino en la fluxometría, en el umbral espectral. Ahora bien, vamos a hacer el análisis de lo que está sucediendo dentro del vaso y cómo se come esto en el plano de las coordenadas o en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces estamos interpretando aquí el haz del ultrasonido, estamos evaluando un vaso y deben de observar cómo el flujo sanguíneo que está en el interior del vaso, en el centro del vaso, es el que tiene menos resistencia. ¿Por qué tiene menos resistencia? Porque no está pegando a las paredes o los contornos del vaso sanguíneo, es decir, que viaja con mayor velocidad. Por lo tanto, esa mayor velocidad es la que se está representando con unos picos agudos en nuestro mapeo o en nuestras ondas que se están representando en este plano cartesiano o en el umbral espectral. Entonces, fíjense, esta es la máxima velocidad. Imagínense una carrera de caballos y estos son los caballos que van a la delantera, ¿sí? Entonces, esta es la que tiene la mayor velocidad y por lo tanto se genera como un pico de velocidad máxima y eso es lo que me está midiendo el eje vertical, la velocidad máxima, ¿sí? A cuántos centímetros podemos llegar con esa velocidad. Entonces hay velocidades que pueden llegar a 40 centímetros por segundo, hay velocidades que me pueden llegar a 80 centímetros por segundo. Ejemplo, la velocidad con que llega la sangre con lo que viaja la sangre a nivel de la arteria carótida no va a ser la misma que la carótida común, que la carótida interna, que la carótida externa. O la velocidad picosistólica con la que viaja la arteria, la sangre arterial a nivel de la femoral no va a ser igual a la de la arteria pedia. ¿Por qué? Porque van a haber muchos fenómenos, distancia, resistencia, tiempo de recorrido, y eso va a hacer que algunas ondas vayan a ser con mayor velocidad y otras vayan a ser ondas de menor velocidad. Entonces, esto es lo que yo analizo aquí. Y lo otro, pues, en cuánto tiempo está viajando ese flujo de sangre. Ahora bien, cuando existe, cuando existen turbulencias, o lo podemos mencionar así, cuando existen algún evento que me esté interrumpiendo la velocidad de flujo laminar, como le mencioné, puede ser aquí una placa de ateroma. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? El flujo, esos caballos que van a la delantera, ese jet de flujo que va a la delantera, choca. Y al chocar, ¿qué es lo que pasa? Ya no viene con la misma velocidad. Entonces, si yo vengo con una velocidad constante, y el vaso choca con algún obstáculo, puede ser una placa de ateroma, puede ser X cosa, la velocidad cae. Entonces eso hace que la onda se modifique. Vamos a tener ondas mucho más bajas y en vez de ser mucho más picudas, pueden bajar y ser mucho más aplanadas, ¿ok? Entonces eso puede suceder cuando existe obstrucción del vaso. Si yo voy evaluando el vaso desde un principio y tiene las mismas velocidades y de repente, ejemplo, me acerco yo a la arteria poplitea o a un segmento de la arteria poplitea y vengo con velocidades de 60, 70 centímetros por segundo y de repente cayó la velocidad a 20 centímetros por segundo, entonces voy a tener ondas mucho más pequeñas que antes del recorrido, es decir, antes del barrido que yo estaba haciendo. Entonces, eso yo lo estoy representando en este plano que está acá.
Ahora, algo que es importante que ustedes reconozcan es que un flujo que sea limpio, es decir, un flujo sanguíneo que viaje a una velocidad armónica, simétrica, que no tenga frotes con las paredes, que no tenga tanto ruido y tanta sinergia, ese va a ser el mejor flujo, es un flujo limpio. Y ese flujo limpio yo lo puedo analizar a través de la onda espectral. ¿Por qué? Porque las ondas no se van a pintar de blanco. Fíjense que aquí las ondas están todas blancas. ¿Pero por qué están todas blancas? Porque hay ruido y hay sinergia en ese flujo de sangre. Pero cuando es un flujo totalmente laminar, ellas se van a pintar negritas aquí. Entonces vamos a tener un fondo negro. Vamos a ver si tenemos aquí color negro. Se van a pintar aquí negro. No van a tener ventana acústica. Esto es lo que se llama ventana acústica, ¿sí? Entonces se van a ver negras. En este caso yo puedo decir que tiene ventanas acústicas. Eso se evalúa también en la onda. Entonces aquí está de blanco, está de blanco, está de blanco, está de blanco. Yo puedo evaluar que son ondas monofásicas, puedo evaluar que tiene una ventana acústica llena, puedo evaluar que son de baja velocidad y puedo decir, bueno, que pudiese haber un compromiso vascular dependiendo del territorio que yo estoy evaluando en esa arteria, ¿sí? Ya yo tengo que reconocer también el patrón de cada arteria. Hay arterias que son monofásicas, hay arterias que son trifásicas, hay arterias que son bifásicas en algún segmento y bueno, eso lo evalúo yo también a la tecnología Doppler espectral. Fíjense acá, es lo que le denominaba. Miren la ventana espectral. Esto es un flujo sanguíneo hermoso. Esto está súper limpio. Yo ahí puedo decir, mira, que ese torrente sanguíneo está viajando pero de una manera fenomenal, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ondas espectrales con una ventana espectral así totalmente oscura, fíjense, vamos a pintarla nuevamente acá. Fíjense, esto que está aquí, aquí tenemos el principio de una onda, esto sería el ascenso, llegamos al pico máximo, fíjense, PS, pico sistólico, baja, ¿ok? Y viene la diástole. Esto representa la diástole en la onda. Es una onda que tiene dos tiempos, un pico sistólico y una velocidad diastólica final. Pero en el umbral espectral es una ventana espectral limpia. ¿Ok? Fíjense, está totalmente negrita, mire. Ahora, si esta onda estuviera blanca, entonces yo digo que es una ventana espectral llena y esto habla de un flujo más bien más lento en ese territorio, pero me parece que estaba bastante bien esta onda. ¿Ok? Aquí tenemos, esta es lo que se denomina ventana espectral. Ok, entonces teníamos en este caso el mapa. Aquí te volvemos a representar nuestro eje de coordenadas. Tenemos el eje Y, ok, donde representamos la altura de la onda y el plano X, donde representamos la función del tiempo en que se desplaza esa onda. Entonces, la velocidad máxima se expresa en centímetros y el tiempo en que recorre se expresa en segundos o milisegundos, de tal manera que la fracción de tiempo se mide centímetros por segundo. Centímetros y segundos, ¿ok? La onda va a tener una velocidad y una altura diferente en la región que estemos trabajando. Ejemplo, cuando vayamos a trabajar a nivel de la arteria del ducto venoso de Arancio, podemos deducir que estas ondas pueden estar entre 60 y 80 centímetros por segundo, por lo tanto debemos de calibrar nuestro preset del equipo a esa escala. Cuando vayamos a trabajar a la umbilical igual, a la cerebral media igual, cuando vayamos a trabajar a nivel del Doppler carotidio igual, a la Doppler de arteria, yo voy a ajustar las escalas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un vaso pequeño, ejemplo, donde sé que la velocidad máxima de ese vaso llega a 40 centímetros por segundo, porque son los estudios que están patentados para esa fluxometría, yo no voy a tener una escala de 100 centímetros. ¿Por qué?
porque si yo coloco la escala en 100 y el vaso tiene 40, entonces me va a representar ondas chiquititas en la fluxometría. ¿Ok? Entonces la onda no debe de verse ni grande ni pequeña. Eso es un punto a acotar. No debe de verse ni muy grande ni muy pequeña. Debe de representar más o menos el 50% del umbral espectral, algo que yo pueda analizar y calcular. Entonces, no puedo tener escalas muy altas ni escalas muy bajas. ¿Por qué? Porque yo debo de reconocer la velocidad promedio en que está viajando ese torrente sanguíneo en el vaso que estoy sonando. Observen esta morfología, fíjense, esta es una onda que tiene dos fases, una fase sistólica con un ascenso y un descenso sistólico con velocidad diastólica final. Esto representa la sístole, esto representa la diástole, ¿sí? Esto es lo que yo llamo dos componentes. Una onda bifásica tiene dos fases bifásicas. Es diferente una onda bifásica a una onda bimodal. La onda bimodal es porque tiene, vamos a decir, dos picos, parecen como una M. Esto no es muy diferente a lo que es bifásico. Entonces, bifásico es cuando tiene un componente sistólico y un componente diastólico en una sola imagen. Una onda bimodal puede tener, ejemplo, dos picos sistólicos así. ¿Ok? Eso es una onda bimodal. Ahora, esta onda es muy diferente a la onda anterior y eso lo debemos de reconocer. Por eso es la clase, se llama generalidades del Doppler, porque ya tengo que empezar a reconocer la morfología de la onda. Esto es una onda muy diferente. Esto es una onda que tiene tres fases. Entonces, fíjense, tiene aquí una fase, ascenso sistólico, pico sistólico máximo con caída. Aquí tenemos una reversa y aquí tenemos una fase diastólica. Entonces tenemos primera fase, segunda fase, tercera fase. Esto es lo que se conoce como una onda trifásica. Esta onda trifásica, estimados colegas, es muy característico cuando hacemos estudios espectrales o fluxometría espectral de extremidades periféricas. ¿Ok? Yo observo sin necesidad de ver dónde estás colocando el equipo y yo veo esa onda y ya yo sé que es una onda de alta velocidad de flujo, de alta resistencia y que probablemente esté representando por algún vaso periférico. Solamente la forma de la onda me está dando mucha información. Y me está dando tan buena información, que yo puedo, sin ni siquiera observar el paciente aquí, yo puedo hacer la interpretación de esta onda. Fíjense, vamos a ver acá, fíjense acá. Tenemos aquí, y presten atención porque estoy haciendo ya la lectura de una fluxometría, ¿sí? Entonces tenemos que representar el plano cartesiano. Miren aquí el eje Y y el eje X, ¿sí? Entonces vamos a observar en ese plano a qué velocidad me está viajando la onda. Vamos a ver aquí. Entonces vamos a observar aquí, fíjense, aquí tenemos marcados 50, 100, 130, 150, 210, 220. Entonces yo me voy al pico sistólico máximo, fíjense. Entonces son velocidades altas. Entonces yo puedo decir que este flujo sanguíneo en el vaso que se está sonando tiene una velocidad sistólica alta de más de 120 centímetros por segundo, lo que es característico de una arteria de un miembro o de extremidad periférica. Ya tengo mi primer dato. Nada más por la altura. Otra cualidad de la onda es trifásica. Tiene tres fases: sistólico, brecha de descenso, componente diastólico. Pico sistólico, descenso, fase sistólica. Doctor, ¿y de a dónde esto se los voy a comentar? No se los dicen mucho los libros, pero es la interpretación que se los da. Cuando las arterias periféricas
tienen una buena elasticidad, es decir, que carecen de aterosclerosis. Recordemos que las arterias envejecen, se ponen rígidas, se deposita material de colesterol y pierden la elasticidad. Entonces la arteria es pulsátil, ¿sí? Es así, es pulsátil. Pero ¿qué le da la pulsatilidad? La elasticidad de sus paredes con la presión con que viaja la sangre. Entonces, esa onda me está representando a mí que esa arteria tiene una buena elasticidad, es decir, tiene un buen pulso. ¿Por qué? Porque pasa el pico sistólico máximo y los glóbulos rojos están chocando con tanta fuerza allí a la pared que hacen ese movimiento, es decir, la presión hace este movimiento de distensión y de contracción, que es la pequeña reversa que se ve acá. Entonces, cuando yo vea esa pequeña reversa en una arteria periférica, yo puedo interpretar que tiene una buena elasticidad. ¿Por qué? Porque si yo hago un mapeo en pacientes jóvenes, deportistas, atletas sin antecedentes de carga tabáquica, sin problemas de comorbilidad, se han hecho estudios y la mayoría tienen esta onda. Es una onda trifásica. Pero si le hacemos el mismo estudio a un paciente de edad avanzada, con problemas de comorbilidad, obeso, dislipidemia, carga tabáquica, etcétera, etcétera, sedentarismo, ya vemos que la arteria periférica no es trifásica, sino que cambia su elasticidad. Es decir, se pone bifásica, va perdiendo esta brecha. Es decir, que esta brecha representa la elasticidad de rebote de la sangre con la pared del vaso. En pacientes ya edad avanzada se va perdiendo este componente y esto habla de que hay una probable aterosclerosis crónica. Entonces, aquí tenemos una buena arteria con una buena elasticidad, con una buena velocidad de flujo. Y fíjense, es tan buena la velocidad de flujo que como está la ventana acústica, está vacía, se ve negra. Miren la ventana acústica, es un flujo laminar que viaja a una velocidad constante sin que nadie la esté interrumpiendo. Pero si tuviese la ventana acústica llena, entonces yo también puedo sospechar que hay un flujo que está alterado, ya sea por arteriosclerosis, por procesos ateromatosos, entre otros. Entonces tenemos ventana acústica vacía, es un sinónimo de una buena circulación, una onda con un componente trifásico, es de buena elasticidad, con picos sistólicos muy altos que van a hacer referencia a un vaso sanguíneo periférico. Ok, aquí tenemos otra fluxometría Doppler, fíjense. Aquí obtenemos una fluxometría. Aquí me está representando la escala, fíjense, este es el eje y aquí tenemos el eje X, donde tenemos la velocidad expresada en segundos y aquí la altura expresada en centímetros, ¿sí? Eje X. Ahora, ¿qué estoy evaluando yo? Número uno. ¿Cómo tengo esa onda? ¿Es monofásica, es bifásica o es trifásica? No me lo respondan. Es bifásica, ¿sí? Tiene dos componentes, sistólico y diastólico. Ok. ¿A qué altura está trabajando o con qué escala está trabajando? ¿Con qué pico está trabajando? Fíjense, el pico máximo, si yo lo llevo, me supera un poquito más de 20. Entonces, el mismo equipo me lo está dando aquí. Fíjense. Pico sistólico o velocidad sistólica 23,9 centímetros por segundo. ¿Es una velocidad alta o una velocidad baja? Es una velocidad baja. Y aparte me está dando otros valores. Bueno, aquí pueden observar velocidad diastólica 9,6 centímetros por segundo y R significa índice de resistencia 0,60. Y aquí tenemos el índice sístole y diástole. Todos estos elementos los vamos a hablar más adelante, que es lo que me mide el umbral espectral, ¿ok? Fíjense una cosa.
Yo no estoy viendo el paciente, no estoy viendo quién está haciendo el eco, pero esto es una onda característica de un flujo renal. Y te puedo decir con toda certeza que ese riñón está trabajando bien. ¿Por qué? Porque el índice de resistencia está bajo, es 0,60. Los índices de resistencia por encima de 0,75 hablan de que los pacientes pueden tener eventos estenóticos a nivel de la arteria renal. ¿Ok? Y las velocidades allí son más bien bajas porque te permite mayor perfusión hacia el riñón. Entonces, esto es característico de una arteria renal. Ahora, algo muy importante, estimados colegas, es que ustedes pueden observar, esto se denomina línea de base. El eje horizontal o X, donde se expresa la velocidad, también se llama línea de base. Esa línea de base yo la puedo subir o la puedo bajar en el equipo, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar nosotros dentro de la práctica, al igual que la escala. La escala yo la puedo modificar. Aquí está trabajando con una escala de 60, pero yo la puedo subir o bajar a 40, 100, 120, a como yo quiera. Entonces, esta escala, si yo bajo la escala o subo la escala, la onda se me pone más grande o más pequeñita, ¿ok? Igual la línea de base puede aparecer por arriba o por debajo, lo ideal es que esté en el centro de la pantalla. Le estaba comentando esto, ¿por qué? Porque normalmente en la línea de base, por convención internacional, por un lenguaje técnico operativo, los flujos arteriales los vamos a representar por encima de la línea de base. ¿Y cómo es eso que lo vamos a representar? Bueno, porque es que aquí tenemos que ser operadores dependientes. Yo puedo tener un flujo arterial viendo hacia abajo así. Y eso yo lo puedo analizar, no lo puedo analizar. ¿Por qué? Porque es un error de interpretación del ultrasonido espectral y yo tengo que darle a la tecla invertir. Entonces, cuando yo vea los picos sistólicos hacia abajo, yo le voy a dar la tecla invertir y esto automáticamente da la vuelta y me lo sube por encima de la línea de base. Eso es una nomenclatura, eso es ley. Es decir, que si yo quiero representar una buena fluxometría, yo necesito calibrar mi equipo con la escala adecuada, que el flujo arterial esté representado por encima de la línea de base y que el flujo venoso esté representado por debajo de la línea de base. ¿Y cuál es el flujo venoso aquí? Obsérvense aquí por debajo de la línea de base, que es el eje X, observamos un patrón monofásico continuo oscilante. Esto indica que estoy también isonando sobre una vena. Entonces recuerden, en el umbral espectral yo puedo encontrar ondas monofásicas continuas medianamente oscilantes porque las venas tienen un pulso que es el pulso venoso, pero oscilan muy lentamente, ¿sí? Entonces, esto representa el patrón espectral de un flujo venoso. Probablemente estamos isonando en el hilio y el haz del ultrasonido me está detectando la arteria renal, que es esta, pero también está pasando por la vena renal. Y en el ultrasonido, en el umbral espectral, me va a representar o me lo va a ver reflejada con un patrón monofásico, el flujo venoso de esa vena y el patrón arterial por encima de la línea de base. ¿Ok? Entonces ya estamos ya empezándonos a familiarizar con esas imágenes fotográficas que nos mostraban. Ahora las vamos a empezar a entender. Ya estamos en un nuevo lenguaje, en un nuevo algoritmo, ¿sí? Trabajando en una frecuencia diferente. Entonces, obsérvense aquí también, estimados colegas, no todo es color de rosa, existen variabilidad del umbral, así como teníamos el aliasing, recuerden el aliasing de color, también nosotros vamos a tener aliasing del Doppler espectral, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representa el aliasing? Fíjense, un aliasing en el Doppler espectral, el plano, el fondo, tiene que verse negro. Fíjense cómo está aquí la línea de base, esta es la línea de base, ¿ok? Y observamos aquí una onda también bifásica con una frecuencia determinada, ¿sí? Van a velocidades de 40 centímetros por segundo.
Pero si yo esta fluxometría la comparo con esta otra fluxometría, ustedes pueden ver que el fondo, la base como tal de la imagen, tiene un texturizado blanco. Mírenlo aquí, ¿ve? Blanquito, como una lluvia, ecogénico. Eso no debería estar así. Eso yo lo puedo corregir. Eso se llama aliasing. Aliasing del espectral. Es un artefacto. ¿Y cómo lo reduzco? ¿Cómo lo desaparezco yo para representar bien mi onda? Yo lo que tengo que hacer es bajar la ganancia. Ya no voy a trabajar en el brillo. Recuerden, ejemplo, hay una tecla que se llama gain, que es ganancia o B de brillo. Entonces, con esa perilla, al modo B, yo le daba más brillo a la imagen o menos brillo. ¿Ok? Si yo voy al Doppler Color, la misma tecla gain o brillo, me va a dar más color o menos color. Pero si yo tengo activado la tecnología Doppler pulsado, entonces me va a dar mayor texturizado o mayor ruido en el fondo de la imagen o menor ruido. Entonces yo tengo que trabajar con la ganancia y desaparecer este ruido que es un artefacto del equipo. Entonces tengo que saber operar muy bien la botonología en el Doppler pulsado. Ahora, otra cosa que debemos de mencionar, fíjense, yo les hablaba de que ellas tenían que tener por encima de la línea de base, teníamos que tener los flujos arteriales. Pero ¿qué es lo que está pasando en la imagen de abajo, mis estimados colegas? Fíjense, tenemos una onda por encima de la línea de base, pero por debajo tenemos otra onda de línea de base. Y estoy seguro que ambos son flujos arteriales. ¿Por qué? Porque son ondas bifásicas cuando yo le estaba diciendo que las ondas venosas son ondas monofásicas. Entonces tenemos una onda bifásica por encima de la línea de base y tenemos una onda bifásica por debajo de la línea de base. Entonces, esto es otro artefacto que se presenta. Son artefactos, errores de interpretación del software o del equipo, y es lo que se denomina ondas en espejo. Entonces yo debería de corregir el fenómeno y la única manera de yo corregir el fenómeno es cambiando el ángulo de isonación, es decir, yo puedo colocar un poco más horizontal, incidir cercano a 30 o a 0 grados, ¿ok? Porque cuando estoy viajando paralelo al vaso por encima de 90 grados, yo puedo tener este fenómeno que se llama ondas en espejo. Si yo lo quiero corregir, lo que hago es modificar. Y cuando yo hablo de ángulo, más o menos me refiero a esto. Ejemplo, el vaso está así y yo estoy incidiendo con el ultrasonido así perpendicular. Entonces puedo viajar en dirección al vaso. Esto es ángulo 0 grados, ¿ok? Entonces no puedo ir cambiando el ángulo entre el vaso y el ultrasonido, porque si yo voy cambiando la dirección del vaso, corrigiéndola manualmente, entonces un mal ángulo me puede dar en el umbral espectral este fenómeno que se llama ondas en espejo. ¿Debo corregirlo? Sí, debo corregirlo. ¿Es fácil corregirlo? Mira, a veces no es tan fácil, pero tú tienes que reconocer cuál es la onda que vas a estudiar y cuál no vas a estudiar en caso de que no puedas corregirlo. Hay veces que yo, ejemplo, puedo hacer un Doppler de una arteria uterina, pero de repente el ángulo de inclinación en un útero que está destrorrotado, porque la paciente tiene patologías anteriores, que es una destrorrotación del útero, la arteria uterina tiene una variabilidad y el ángulo no me lo permite y va a permanecer la onda en espejo. Eso es una situación extrema en que no se puede corregir. Por eso le comento. Pero si se pudiese corregir, traten de ir imaginándose el recorrido del vaso y tratar de bascular con el mismo ángulo de isonación. Lo vamos a trabajar en la práctica, lo vamos a hacer en la práctica. Por eso es que la práctica es fundamental, la asistencia para ustedes, porque todos estos detalles, la mejor manera es explicarlo con el paciente en vivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el umbral espectral, aquí tenemos el power pulsado activado. Entonces el power pulsado me va a aparecer, me va a aparecer como una imagen en 2 dimensiones, en modo braille, donde estoy sonando, fíjense aquí el vaso, esto es una imagen en blanco y negro, y me aparece esta línea
que es la guía por donde está pasando el ultrasonido sobre el vaso, y aquí me aparece el flujo o la fluxometría espectral, el umbral espectral, ¿sí? Ahora, ya habiendo dicho lo anterior, yo puedo decir que esto es una onda que está bien representada. Fíjense, tenemos una onda trifásica con un fondo limpio, no tenemos aliasing, no tenemos ondas invertidas, estamos trabajando con la escala adecuada, se representan bien los picos sistólicos y las fases diastólicas. Quizás pudiese subir la línea de base, entonces la línea de base yo la puedo subir a este nivel para corregir un poco. También algo muy importante es que el número de ondas de secuencia que yo puedo representar en un mismo campo visual tienen que ir entre 3 a máximo 10. Entonces aquí tenemos una onda, dos ondas, tres, cuatro, cinco ondas. Cumple con las características de un buen trabajo Doppler pulsado. Ahora yo puedo modificar esto, sí, porque también la velocidad la puedo corregir yo en el equipo. Yo puedo aumentar la velocidad, y al aumentar la velocidad van a bajar más número de ondas en una fracción de tiempo. Entonces van a aparecer 10 a 20 ondas, pero cada vez más unas juntitas de otras, pero es un mal error que yo tenga eso. Entonces yo tengo que ajustar la velocidad de tal manera que en el plano o en el eje se puedan ver alrededor de 3 a 10 ondas aproximadamente. Eso también lo vamos a trabajar en el equipo, así que no se llenen de ansiedad. Esto es fácil si lo practicamos, ¿ok? La clase de hoy es solamente reconocer los artefactos, la operatividad, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que vamos a leer, cómo se interpreta un algoritmo. Aquí tenemos otro ejemplo de Doppler pulsado. Aquí tenemos Doppler Colo con el Doppler pulsado. Me está representando un vaso sanguíneo con actividad de flujo presente, y aquí tenemos una onda bifásica bien representada. Esto es característico. Fíjense cómo está la ventana acústica. Es una ventana acústica vacía, que es un flujo limpio. Tenemos velocidades que superan 50 centímetros por segundo. Esto es característico de una arteria carótida. Aquí no lo está diciendo, pero si yo tapara eso allí, ya yo reconociendo la onda sé que es de la carótida. Entonces hay que empezar a familiarizarnos. Cuando vayamos a hacer Doppler obstétrico, más, más familiarizarnos tenemos que estar, porque los flujos cambian, ¿sí? Pero hay flujos característicos para Doppler de arteria carótida, hay flujo característico para Doppler de arteria renal, hay flujo característico para Doppler de arterias periféricas, hay flujo característico para la umbilical, para la uterina, para la cerebral media. O sea, todo esto está tan puntualmente estudiado que si tú vamos a decir, te dedicas a analizarlo, esto va a ser para ti pan comido. Entonces hay que empezar a interpretar las ondas, a reconocer, a familiarizarnos con los diferentes vasos, las velocidades de flujo para que se nos haga fácil, ¿sí? Observen cómo cambia un poco la velocidad con la arteria carótida externa, pero seguimos teniendo imágenes bifásicas. Aquí tenemos, fíjense, un pico sistólico que cambió. Aquí teníamos velocidades más altas. Aquí el pico cambió, ¿ok? Estamos por encima de 50. Aquí bajamos por debajo de 50 centímetros por segundo. Y fíjense cómo es el flujo de la arteria vertebral. Es una fase diastólica más amplia, con una fase sistólica más pequeña, con picos sistólicos bajos. Así es típico de una arteria vertebral. Aquí tenemos la diferente morfología. Fíjense aquí tenemos un aliasing, un fondo blanco, es un error del ultrasonido, se debió de haber corregido. Pero bueno, representamos aquí una onda bifásica. Bueno, esta no es bifásica, es una onda bimodal, ¿ok? Porque fíjense que parece como una M, mira, obsérvense, ¿ve? Es una onda bimodal. Esto es una onda bifásica. Esta es característica de la arteria uterina, ¿ok?
Obsérvense que en algunas arterias, vamos a ver, fíjense aquí, eh, vamos a irnos atrás, fíjense aquí, la fase sistólica es mucho más alta que la fase diastólica, ¿sí? Esto porque son vasos de alta resistencia y de alta velocidad. Ahora comparemos el flujo de un vaso de alta resistencia con otro de baja resistencia. Obsérvense aquí el flujo de la arteria uterina. Es una onda bifásica, número uno. Ya sabemos que la velocidad es menor, pero fíjense cómo está el pico sistólico. El pico sistólico casi es la mitad del flujo diastólico. Fíjense cómo está aquí la línea de base, ¿ve? Entonces, si yo mido aquí en centímetros, fíjense que el componente diastólico es similar a la mitad del flujo sistólico, mientras que hay otros flujos que tienen mayor sístole que diástole. Entonces, en obstetricia, las velocidades diastólicas son preferibles sobre la sistólica. ¿Por qué? Porque cuando predominan los flujos sistólicos sobre los diastólicos, hablan de que hay alta resistencia y eso indica que hay problemas del trofoblasto, de remodelación del endotelio, de procesos de hipoxia, entre otras cosas. Entonces esas interpretaciones le vamos a dar a la Honda desde el punto de vista clínico. Aquí obtenemos otras imágenes. Esta de la arteria uterina, esta es característica de la arteria umbilical, fíjense. ¿Ok? También tiene un pequeño componente diastólico, un pequeño componente sistólico, pero sigue siendo una onda bifásica. Esta es una onda también bifásica, es la típica onda en forma de vela de yate, característico de la arteria cerebral media. Fíjense que la arteria cerebral media, estimados colegas, tienen un mayor componente sistólico, predomina la sístole, un 70% por encima de la diástole. Y esto tiene una razón de ser, es que hay una mayor resistencia al paso del flujo de sangre a la arteria cerebral para que pueda haber mayor suministro de sangre en el parénquima del cerebro del feto, que es el órgano que rige todo. Cuando hay vasodilataciones periféricas, el flujo es lento y las velocidades bajan. Esto es lo que vamos a entender cuando veamos el módulo de Doppler obstétrico. Bueno, más o menos esto es lo que vamos a hacer en nuestras prácticas médicas. Vamos a trabajar las diferentes metodologías del Doppler, siempre con el recurso de un ecógrafo que tenga la actividad de Doppler. Ya empezamos a reconocer qué es lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense lo que yo les mencionaba, esto es lo que va a aparecer. Esta escala es la que va a aparecer en nuestro campo visual. El rojo para el que se acerca está en la parte superior y el azul para que se aleja, ¿sí? Ahora isonamos, buscamos anatómicamente un vaso, activamos Doppler Color, después del Doppler Color activamos el Power pulsado y observamos aquí, fíjense, hay actividad de flujo presente. Ahora voy a hacer el estudio de las ondas. Fíjense, tenemos una onda invertida, está por debajo de la línea de base. ¿Qué tenemos que hacerla? Corregir, ahí la invertí, porque esa es la nomenclatura. ¿Ve? Aquí tenemos una velocidad que está viajando aproximadamente a 37,5 centímetros por segundo. Aquí tenemos otro patrón de flujo, ¿ok? Este puede ser un flujo de las arterias de las venas hepáticas. Aquí tenemos lo que es la tecnología Doppler Color. El Doppler Color solamente me permite determinar flujo que se acerca, flujo que se aleja, presente, ausente. Estamos isonando sobre una arteria renal y fíjense, tenemos el texturizado. Fíjense cómo está el fondo. Esto es un aliasing, lo debemos de corregir, bajar la ganancia y podemos observar aquí flujo venoso por debajo de la línea de base y aquí tenemos una onda bifásica característica de la arteria renal. La velocidad más o menos está llegando está por menos de 40 y por encima de 20. Yo puedo calcular que está a 30 centímetros por segundo. No tengo calculado aquí el IR, pero
está dentro de lo normal, ¿sí? Para complementar, estimados colegas, no podemos hacer Doppler ni fluxometría Doppler si no contamos con un equipo que tenga este sistema operativo en la actualidad, y no es por marketing, de verdad que no es el marketing que yo le quiera hacer, pero ya ustedes se están empezando a entrenar en el mundo de la ecografía, y si el día de mañana ustedes van a adquirir un equipo, mi recomendación que tenga 3 sondas para que tengan mayor posibilidad de estudio y que tengan la tecnología Doppler Color y Doppler pulsado. Y ojo, cuando yo digo que tenga Doppler Color y Doppler pulsado, porque hay algunos equipos que no tienen Doppler Color, pero sí tiene el Doppler pulsado activado. Entonces, cuando vayan a hacer su adquisición, pueden consultar muy bien sobre estos fundamentos, por lo mínimo que tenga eso, para que yo pueda empezar a realizar mis estudios, ¿sí? Las sondas que vamos a trabajar generalmente son sondas lineales cuando hagamos estudios arteriales periféricos, cuando hagamos estudios Doppler carotidio. Para Doppler renal es el convexo, pero podemos utilizar también sondas inteligentes. Siempre las evaluaciones las vamos a hacer multicorte. Cuando evaluamos un vaso, lo evaluamos en corte longitudinal, en corte transversal, y hacemos extendidos de arriba hacia abajo y lateral, ¿sí? De tal manera de examinar de que no tenga alguna estenosis, algún trombo, entre otros, recordando siempre ser generoso con el gel. Cuando tengamos una buena ventana acústica entre el piel y el transductor, podemos obtener una imagen de mejor resolución, y esto nos va a facilitar el estudio, ¿sí? Esta es la extensión de barrido que debemos de hacer sobre los vasos. Y bueno, estimados colegas, muchas gracias por su atención. Hemos terminado la clase del día de hoy, introducción al ultrasonido. Espero que todo haya quedado claro. Queda abierto en este momento la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, yo sí les voy a hacer alguna pregunta a usted para ver si tienden a hacer un dinámico. ¿Qué le parece un poquito más complejo del Doppler Color? Ya que ustedes han venido trabajando conmigo, ya hicieron una práctica, ya están incorporándose a conocer los equipos. ¿Qué es lo que se les dificultaría, o qué es donde ustedes tienen algún nivel de dificultad en entender? Si ya está claro lo que es el Doppler, el umbral del Doppler color con relación al umbral espectral o a la fluxometría Doppler. ¿Cuál tiene mayor complejidad? Ajá, aquí nos dice la doctora Anita que es un poco confuso con eso de las ondas. Sí, es verdad, pero a medida que nos vayamos familiarizando, podemos ir reconociendo cada una de las estructuras. Estimados colegas, esto es un mundo. Esto o sea, esto requiere de dedicación, esto requiere de práctica, pero como yo les comento, hay que empezar a hacer ecografías y a reconocer, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, y cuando ustedes reúnan ya cierta cantidad de estudios, cuando ustedes ya tengan un mayor entrenamiento en las prácticas, ustedes van a saber que es realmente más fácil de lo que aparenta ser. Lo importante en la fluxometría Doppler es que ustedes entiendan qué es lo que está apareciendo en esa onda pulsátil, cuál es la velocidad sistólica, cuál es la velocidad diastólica, tiene ventana acústica llena, tiene ventana acústica vacía, es un flujo invertido, es una onda en espejo, a qué velocidad estoy viajando, sobre qué vaso estoy montado, es normal esta velocidad, es anormal esta velocidad, esto me indica un proceso prestenótico o esto es un proceso laminar normal. Eso es lo que debemos de preguntarnos o de respondernos a la hora de hacer una fluxometría. Pero de verdad que este módulo, esto es una introducción, ¿ok? Es una introducción para que el día de mañana, cuando tengamos el complemento y los demás temas, pues ya ustedes empiecen a familiarizarse.
Aquí nos dice la doctora Carmen Morante. Saludos, doctora Carmen. Sí, bueno, diferenciar el tipo de flujo. Todo esto lo vamos a hacer en las prácticas. Créanme que las prácticas van a ser el complemento de todas estas clases. Nos dice la doctora Heidi, bien confuso. Bueno, pero lo vamos a entender poco a poco, doctora Heidi, ¿sí? Recordemos que todo esto es una acumulación de conocimiento. Tenemos muchos meses para ponernos en práctica con todo esto y a medida que tengamos pacientes, nosotros mismos vamos a hacer esos Doppler carotidios, vamos a hacer esos Doppler pulsados con intención de que ustedes vayan manejando muy bien lo que es la tecnología Doppler Color y la tecnología Doppler pulsado o fluxometría Doppler. Bueno, estimados colegas, dejo concluida, dice aquí la doctora Anita, además la parte que dijo que podemos invertir el color de rojo a azul. Sí, eso lo podemos invertir color y podemos invertir la escala y podemos invertir la onda, pero ustedes tienen que conocer lo que es normal, ¿ok? Ya cuando aparezca lo normal es donde nosotros tenemos que hacer la operación técnica, por eso es que se dice que la ecografía es operador dependiente. Yo tengo que conocer cómo operar mi equipo, yo tengo que conocer cómo se tiene que representar una onda normal y si la veo si la veo boca abajo, la tengo que invertir boca arriba. Si la veo de color rojo cuando tiene que ser color azul, la tengo que invertir. Entonces, más o menos esos son los detalles técnicos que hay que pulir en esas prácticas, ¿sí? Bueno, entonces, estimados colegas, gracias por su atención. Complacido, bueno, de estar otra noche más compartiendo estos conocimientos con ustedes. Eh, Vamos a preparar el día de mañana, entonces, otro seminario de la modalidad Doppler y espero conectarnos para el día de mañana, jueves a las 8. Tengan todos buenas noches y gracias por su atención.